¿Recuerdas el sonido del teléfono de disco marcando lento como un reloj? Y el olor a café de puchero llenando la cocina al amanecer. Hoy tenemos todo, pero a veces sentimos menos. Esa es la contradicción que incomoda. En los años 50 en España, la vida era estrecha. La alegría no. La radio encendida era compañía. Muchas casas escuchaban Radio Nacional de España, bajito, como un secreto. El locutor sonaba serio, y aún así te hacía sentir acompañado. En la mesa, el pan crujía. El vaso de vidrio estaba frío. La leche venía en botella, y el repartidor dejaba el ruido de su paso en la calle. En el salón, el aparato imponía respeto. El televisor Telefunken o Philips brillaba con una luz suave. La imagen temblaba un poco, pero la familia se quedaba junta sin discusión. No había todo a un clic. Había espera, había miradas, había un barrio que te conocía por tu nombre, y cuando la tarde caía, olía a suelo húmedo. Se oían pasos, una puerta, una risa corta. Esa risa no necesitaba explicación, porque antes de la música fuerte y los grandes letreros, venía otra cosa. Un sonido nuevo empezaba a colarse por la radio, y con él cambiaba la manera de caminar por la calle. La calle tenía un horario propio, y todos lo sabían sin reloj. ¿Recuerdas ese sonido de canicas chocando en el bordillo? Y el polvo en las rodillas, mezclado con sudor y jabón lagarto. Número 2. La calle de tu barrio. No era un lugar de paso, era tu mundo entero. A media tarde, el balón de reglamento no existía. Era una pelota de trapo, o un balón mi casa viejo si alguien tenía suerte. Se oía el golpe seco contra la pared, y el grito de «¡Pasa!» rebotaba entre las fachadas. Las niñas saltaban a la comba. La cuerda rozaba el suelo con un latigazo suave. También estaba la rayuela, dibujada con tiza. La mano quedaba blanca. La suela gastada resbalaba en la losa. En la esquina, el vecino miraba desde el balcón. No vigilaba por desconfianza. Vigilaba por costumbre. Si alguien se caía, salía una madre. Traía mercromina, picaba, pero curaba. Cuando oscurecía, una voz llamaba desde la ventana. «¡A casa!» Y el juego terminaba sin discusión. Hoy hay pantallas que no se apagan solas, y calles que ya no suenan igual. Aún así, si cierras los ojos, vuelve ese ruido, pasos rápidos, risas, y un silbato lejano. Porque antes de llegar a casa, siempre había una última parada, una botella de vidrio esperando, y un nombre conocido en la puerta. ¿Te acuerdas del tintineo de vidrio antes de ver a nadie? Ese sonido avisaba más que un despertador, y el aire de la mañana olía a pan reciente y calle mojada. Número 3. El lechero y sus botellas. No era solo leche, era una rutina que sostenía la casa. La botella estaba helada. El vidrio sudaba en la mano. Al tocarla, te quedaban los dedos fríos, y la tapa de aluminio crujía al abrirse. A veces quedaba nata arriba, blanca, espesa. Era otro sabor. En muchas puertas había una lechera de metal. La tapa golpeaba suave al cerrarse, y el repartidor dejaba el pedido sin ruido, como si no quisiera romper el barrio. Tu madre contaba monedas, pesetas justas, y apuntaba en una libreta pequeña. Cada cosa tenía su lugar. Nada se tiraba sin pensarlo. El vidrio se devolvía. Siempre. No por ecología, por sentido común. El barrio funcionaba así, con ida y vuelta. Hoy compras con una AP y te llega una bolsa sin historia. Antes llegaba una persona y traía noticias en voz baja. ¿Cómo está el abuelo? ¿Ya volvió el hijo del servicio? Y esa pregunta simple calentaba más que el café, porque la comunidad se construía en la puerta, y cuando el lechero se alejaba quedaba otro sonido, el del teléfono de disco que empezaba a girar, y una llamada podía cambiarte el día. El teléfono sonaba y el corazón se adelantaba. No había pantalla, solo un timbre metálico, insistente, dentro del pasillo. Número 4. Teléfono de disco y telegramas. La espera tenía peso. Y las noticias llegaban con ceremonia. El disco era frío y duro, el dedo entraba en el agujero, girabas, soltabas,
y escuchabas el clac, 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 regresando despacio. Cada número parecía una decisión. La conversación era corta, porque costaba, y porque había respeto. ¿Está tu padre? Dile que llame cuando pueda. Colgar era un gesto serio, pero lo que de verdad asustaba era otra cosa. El telegrama. Llegaba un sobre simple, papel áspero, tinta negra, a veces con el sello de correos bien marcado. El mensajero no entraba sonriendo. Decía tu nombre, y el aire cambiaba. Urgente podía significar viaje, o enfermedad, o una alegría grande, por fin. Se abría con cuidado, como si el papel cortara. Hoy las noticias caen en una notificación, se mezclan con memes y desaparecen en segundos. Antes, un mensaje te obligaba a sentarte, a respirar, a mirarte con los tuyos, porque en esa casa el silencio también hablaba. Y el siguiente sonido ya estaba esperando. Un murmullo constante desde la radio y una familia reunida alrededor de una luz temblorosa. ¿Recuerdas el zumbido suave antes de que saliera la imagen? Primero era un punto de luz. Luego, la pantalla respiraba en blanco y negro. Número 5. La televisión como ritual familiar. No era ruido de fondo. Era una cita. El salón olía a cera del suelo y a ropa limpia, recién planchada. Las sillas se colocaban mirando al televisor. Un Telefunken o un Philips como un altar doméstico. Cuando empezaba la emisión de TV, bajaban las voces. Se escuchaba el crujido del sofá y el chasquido del botón al subir el volumen. Nadie cambiaba de canal, porque no había. Sonaban nombres que se quedaron grabados. Telediario con tono solemne, Gran Parada con música brillante, Estudio 1 con teatro que parecía de verdad, y a veces Carrusel deportivo en la radio. Si el fútbol mandaba, los niños se quedaban quietos, no por miedo, por respeto al momento. Tu padre fumaba lento, tu madre tejía en silencio, y el mundo cabía en esa habitación. Hoy cada uno mira su pantalla, en su cuarto, con auriculares, y la casa puede estar llena, pero vacía. Antes, una frase del presentador bastaba, y todos reaccionaban juntos. Una risa, un «calla, que hablan», una mirada que lo decía todo, y cuando el televisor se apagaba, quedaba otra cosa. La calle todavía llamaba, pero también empezaba a colarse una música nueva, atrevida, como si el aire anunciara cambio. ¿Recuerdas cuando una canción parecía peligrosa? No por violencia, por libertad. Número 6. Rock and roll, peinados y rebeldía elegante. La juventud empezó a tener voz, y se notaba en el cuerpo. La radio chisporroteaba. Un aparato Iberia o Philips sonaba con eco, y de pronto entraba un ritmo distinto, guitarra rápida, palmas, un golpe de batería que te movía los pies. Se hablaba de Elvis, de Bill Haley, y aquí, de los 5 latinos sonando en las verbenas. También empezaban nombres que luego serían historia. Dúo dinámico en la radio, canciones que se tarareaban bajito para no dar explicaciones. El pelo cambió primero, brillantina, raya marcada, un tupé pequeño si te atrevías. Las chicas cuidaban el peinado como un secreto. Laca, horquillas, perfume barato pero inolvidable. Bailar era un mensaje, un pasito de rock en una fiesta, una mirada sostenida, una mano que rozaba la cintura y el corazón acelerado, sin tocar nada más. No era romperlo todo, era respirar diferente, con educación, con estilo, con esa rebeldía que no gritaba. Hoy la música está en todas partes, y aún así cuesta recordar una canción completa. Antes, una melodía te marcaba una semana, y te cambiaba la manera de caminar. Y cuando la noche llegaba había un plan que parecía cine, un coche, una pantalla gigante, y una cita que empezaba sin decirlo. ¿Recuerdas la fila frente al cine, con olor a colonia barata? La noche caía despacio, y el barrio parecía más grande. Número 7. Cine de verano y citas inocentes. No era solo una película, era una salida con alma. El suelo tenía polvo tibio, las sillas de madera crujían al sentarte. Un proyector zumbaba al fondo,
y la pantalla blanca tragaba la oscuridad. Antes de empezar salía el no-do. La gente guardaba silencio. Alguien carraspeaba, y después venía lo esperado. Tu mano rozaba un cucurucho de pipas, la sal se quedaba en los dedos. La gaseosa. La casera hacía psst al destaparse, y el vidrio estaba frío como una promesa. Las parejas hablaban bajito, los amigos se empujaban riendo, y las madres miraban de reojo sin parecerlo. Había reglas, pero también había magia. El momento clave no era el beso, era la mirada sostenida, sin prisa. Era caminar juntos al salir, escuchar tus pasos en la acera, sentir que el mundo te dejaba crecer. Hoy eliges una película en segundos, la pausan, la cambian, y nadie se arregla para verla. Aquella noche, en cambio, te vestías distinto, porque salir era un orgullo, y la calle te veía, y ahí empieza otra historia, la del peinado perfecto, la camisa bien planchada, y esa elegancia sencilla que te enseñaban sin palabras. ¿Recuerdas el olor a almidón cuando te ponían la camisa? Picaba un poco en el cuello, pero te hacía sentir importante. Número 8. Moda, etiqueta y orgullo de estar presentable. Vestirse era respeto, no era vanidad. El New Look de Dior se comentaba en revistas. En casa se traducía a otra cosa. Falda con vuelo bien cuidada, zapatos lustrados con betún y un abrigo que duraba años. Tu madre planchaba con calma, el hierro caliente silbaba sobre la tela y el algodón quedaba liso, casi brillante. Se doblaba la ropa como si fuera un tesoro. Los modales eran parte del traje. Buenos días, al entrar. Gracias, sin ironía. No interrumpir a los mayores y comer sin prisas, con la servilleta en el regazo. En la calle, el pelo iba peinado, brillantina fija, raya perfecta. Las chicas llevaban horquillas invisibles y perfume maja o heno de Pravia, suave, reconocible. El respeto pesaba, sí, a veces apretaba demasiado, pero también daba forma, te enseñaba a cuidar al otro y a cuidarte. Hoy sales en chándal y nadie mira. Eso tiene libertad, pero también tiene pérdida. Se perdió el orgullo pequeño de voy bien, y se perdió el gesto de preparar el día. Aún así, algo quedó. Cuando te vistes para una ocasión, lo sientes, como si los años 50 te tocaran el hombro. Y mientras te arreglabas, el mundo cambiaba lejos, algo subía al cielo, y las noticias llegaban en papel, con tinta fresca. ¿Recuerdas el olor a tinta del periódico recién abierto? Las manos quedaban negras, y el titular parecía más grande que la mesa. Número 9. El mundo cambiando. Sputnik. Y ese miedo bonito a lo desconocido. En 1957, la palabra Sputnik sonaba rara, casi como un ruido metálico. La gente lo leía en ABC o La Vanguardia, y levantaba la vista, como si el cielo hubiera bajado. En la radio lo explicaban con voz grave. En Radio Nacional de España hablaban de la carrera espacial. Tú imaginabas una bola fría girando arriba, sin verla, pero sintiéndola. Los niños miraban las estrellas con más preguntas. Los mayores fruncían el ceño. Progreso, orgullo y un temor silencioso. Porque si podían mandar algo al espacio, también podían mandar otra cosa. Aún así, había ilusión. Como cuando llegó una nevera a una casa, o una lavadora que cambiaba la semana entera. El futuro entraba despacio, con ruido de motor, con olor a metal nuevo. Las noticias viajaban de boca en boca, en la panadería, en la barbería, en la cola de correos. Se comentaba en voz baja, como si el mundo estuviera acelerando. Hoy lo sabemos todo al instante, y casi nada nos sorprende de verdad. Antes, una noticia tardaba, y por eso se quedaba. Esa mezcla era única, esperanza en el pecho y respeto en la nuca, como cuando miras el mar de noche. Y mientras el mundo miraba al cielo, aquí también cambiaban las calles. Había hombres que ya no podían callarse, y una mujer, en un autobús, iba a moverlo todo. ¿Recuerdas cuando una noticia te dejaba en silencio? No por miedo, por respeto. Número 10. Memoria
y cierre. Lo que valía de verdad no se compraba, se vivía. En 1955, el nombre de Rosa Parks empezó a correr por el mundo. En España llegaba lento, por periódicos extranjeros, por comentarios en la radio. Una mujer sentada decía «no», y ese no pesaba más que un grito. No era solo un país lejano, era una idea nueva, que la dignidad no pide permiso, que el tiempo cambia, aunque alguien lo frene. Y aquí, en tu casa, lo esencial seguía siendo pequeño, el olor a sopa caliente, el vidrio frío de una botella, una mesa con pan, una risa en el patio, una madre llamando desde la ventana. No teníamos muchas cosas, pero teníamos presencia. La gente miraba a los ojos, se hablaba despacio, y el barrio era una red. Hoy tenemos más comodidad, y eso es real, pero a veces falta algo simple, sentir que perteneces. Por eso esta pregunta duele un poco. Si pudieras traer una sola cosa de aquellos años, solo una, ¿cuál elegirías? Porque el mundo no se detuvo. Cambió la música, cambió la moda, y la década siguiente llegó con otro ritmo, más color, más ruido, y otras promesas que también marcaron una vida.